Muchas gracias, doctora Lafontaine. A ver, yo no he dicho dominicanos, he dicho dominicanos y dominicanas. Por favor, ampliemos un poco al sexo femenino. Lo digo un poco por los comentarios de ayer del doctor Martínez, ya que tenemos aquí a Carolina, miembro de la Junta y tal. Vamos a hacer un poco de honor y de nombre. Bromas aparte, doctora Lafontaine, doctor Castillo, de nuevo un placer realmente estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias por haber venido y por haber madrugado. Yo, con el permiso del doctor Álvarez y de Guillermo, he modificado, si les parece, un poco el título, y en lugar de poner a corto, medio o largo plazo, que es mucho tiempo y periodos muy distintos, y he puesto el título de Beneficios de los inhibidores de mTOR en trasplante renal. Creo que es un título probablemente más genérico, más abierto y que va un poco a responder a los interrogantes que tenemos y a las preguntas que yo me he formulado para intentar responder a esta presentación. Igual que ayer, creo que hemos hecho un gran trabajo a corto plazo. Creo que con la introducción de los fármacos inmunosupresores hemos conseguido controlar el rechazo agudo, 10-15%. Seguro que aquí en Santo Domingo tienen ustedes estas cifras, en Europa, en España, en Estados Unidos, 10-15%. Al mismo nivel hemos mejorado los resultados al año del trasplante, 90, 95. Va a resultar difícil mejorar estas cifras porque yo creo que son francamente buenas, pero como ustedes saben tenemos un problema a largo plazo. Y creo que esta diapositiva es interesante y ilustra exactamente lo que nos ha ocurrido y lo que nos está ocurriendo. Fíjense ustedes, no hemos incrementado prácticamente nada la supervivencia del injerto a largo plazo. Cuando analizamos trasplantes del 98 frente a trasplantes del 2005, hemos aumentado en medio año la supervivencia media del injerto renal. Y cuando analizamos por qué perdemos riñones, fíjense ustedes en esta diapositiva que parece compleja, pero yo se la voy a explicar. Analizamos ¿cuándo se pierden los riñones? Los riñones se pierden en el primer año, se pierden entre el primero y el tercero, entre el tercero y el quinto, y entre el quinto y el 10º año. Y fíjense ustedes, únicamente hemos mejorado en las pérdidas precoces de injertos renales. Aquí claramente ha habido una mejoría, claramente tema quirúrgico, el control del rechazo, profilaxis antibiótica, profilaxis antivírica, claramente ha mejorado progresivamente las pérdidas precoces de injertos renales, pero cuando uno analiza pérdidas desde el primer año hasta el 10º año, prácticamente, fíjense que no han cambiado y no han variado en los últimos 10 años. Por lo tanto, buenos resultados a corto plazo, gran control del rechazo agudo. Todos los fármacos inmunosupresores nuevos han aportado valor añadido y han disminuido la incidencia de rechazo agudo, pero cuando uno analiza a largo plazo, claramente los resultados siguen siendo, en mi opinión, pobres y claramente tenemos un problema a largo plazo. Es cierto, como decíamos ayer, que cada vez tenemos donantes mayores, donantes con criterios expandidos, y es cierto que cada vez nuestro paciente es más complejo, mayor, diabético, con mayor comorbilidad. Pero creo, sinceramente, que tenemos un problema importante a largo plazo y, como decíamos ayer también, hay que trabajar en equipo, hay que afrontarlo globalmente, si no va a ser muy difícil mejorar los resultados realmente a largo plazo. Básicamente, perdemos riñones por dos motivos. Perdemos riñones por nefropatía crónica, por IFTA, como decía ahora el doctor Morales, multifactorial, inmunológico, no cumplimiento, toxicidad, diabetes, recidiva de la nefropatía, de la glomerulopatía, distintas causas, pero todas ellas inciden claramente en la pérdida a largo plazo del injerto renal. Y el segundo elemento importante, no lo olvidemos, se nos mueren los pacientes de manera prematura. Que se mueran, yo creo que no es malo y al final todos, este es el final que tenemos, pero que se mueran cuando toca igual que la población general. Y el problema es que nuestros pacientes fallecen entre 15 y 20 años antes que lo que le tocaría por el mismo género. Por lo tanto, tenemos un problema de muerte anticipada, de causa cardiovascular relacionada con el cáncer, y tenemos un problema de la pérdida crónica del injerto, de la atricción crónica por toxicidad inmunológica, por diabetes, por hipertensión, que hay que actuar de alguna manera.
Creo que en este concepto, y esto es una reflexión no de ahora, de hace bastantes años, porque por suerte, igual que el doctor Morales, llevamos prácticamente 15 años utilizando los inhibidores de mTOR y creo que los hemos aprendido y creo que utilizados correctamente nos pueden dar muchísimo valor añadido en el trasplante de órganos y en concreto en trasplante renal. La vía mTOR es una vía importante, no solamente para los linfocitos T y B, no solamente desde el punto de vista inmunológico, sino para cualquier célula del organismo. Y esto tiene ventajas importantes, pero uno debe conocerlo y debe también manejarlo. Vía mTOR, PI3K, AKT, mTOR, que va a controlar la síntesis o la producción proteica. Por tanto, va a controlar el crecimiento celular, va a controlar la división celular y va a controlar algo importante como es la angiogénesis. Y como decíamos, no solamente a nivel inmunológico, linfocitos T, linfocitos B, sino a nivel de cualquier célula de nuestro organismo. Célula neoplásica, célula endotelial, fibroblasto, células que van a tener un papel importante en el desarrollo de cáncer o en la morbimortalidad cardiovascular o en el desarrollo de nefropatía crónica del injerto. Vía mTOR activada por toda una serie de factores importantes, factores de crecimiento, como puede ser el Insulin-like Growth Factor 1, el Vascular Endothelial o la interleuquina 2, que es el factor de crecimiento principal de linfocitos T y linfocitos B. Pero también activada por nutrientes, como puede ser glucosa, como puede ser aminoácidos, o activada por oncoproteínas. A partir de la activación se genera la síntesis proteica, se genera la división, el crecimiento y la angiogénesis. Si bloqueamos esta vía con un inhibidor de mTOR, como puede ser everolimus, estamos frenando la producción proteica, estamos frenando el crecimiento, la división celular y estamos frenando la angiogénesis. Por lo tanto, y como veremos ahora, los inhibidores de mTOR no son únicamente fármacos inmunosupresores, que obviamente fueron diseñados en este objetivo, sino por este efecto pleotrópico, por esta situación ubicua de la vía mTOR, tienen otra serie de efectos beneficiosos, interesantes en trasplante renal y en trasplante de órgano sólido. Fíjense ustedes un poco la inhibición o la vía mTOR, el impacto que puede tener a nivel de transcripción, importante por el tema de infecciones víricas, que ahora hablaremos a continuación, a nivel de proliferación, importante a nivel endotelial, a nivel linfocitario, a nivel vírico y a nivel neoplásico, y a nivel de angiogénesis, un papel importante en la prevención probablemente de la nefropatía crónica y obviamente un papel importante en la prevención del cáncer. Por lo tanto, hemos de entender los inhibidores de mTOR no solamente como un fármaco inmunosupresor que va a controlar el rechazo, que va a disminuir el rechazo, que va a controlar la vía T y la vía B, sino con otra serie de efectos pleotrópicos multifactoriales que probablemente van a tener un papel importante no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, que es donde creo que tenemos la asignatura pendiente y donde hay que trabajar duro para mejorar los resultados. El primer efecto importante por esta situación ubicua y pleotrópica de los inhibidores de mTOR es el efecto antiproliferativo. Claramente la vía mTOR activa la proliferación, bloqueamos la vía, tenemos un efecto antiproliferativo. Y esto puede ser importante en la prevención de la fibrosis del injerto, que al final es la consecuencia final y la lesión fundamental de la nefropatía crónica o de la IFTA. En segundo lugar, y muy importante, los inhibidores de mTOR tienen un efecto intrínseco bloqueando la proliferación endotelial y también, como decía el doctor Morales, bloqueando la hipertrofia ventricular. Por lo tanto, tiene un efecto beneficioso a nivel cardiovascular. Y no olvidemos que la mortalidad cardiovascular es la primera causa de muerte de nuestro paciente de manera muy anticipada respecto a la población general.
El segundo o el tercer elemento importante, el efecto antineoplásico. Y este es un elemento muy importante. El cáncer supone un problema para nuestros pacientes. De manera anticipada, el uso de inhibidores de mTOR, el uso de everolimus, claramente minimiza este impacto y claramente disminuye la incidencia y probablemente la severidad del cáncer en nuestros pacientes. Un efecto antivírico que comentábamos también, importante, que ahora discutiremos frente al virus oportunistas, especialmente citomegalovirus y también virus BK, y obviamente el uso de inhibidores de mTOR nos puede permitir minimizar el impacto negativo de los calcinurínicos por disminución de la dosis y disminución de los niveles. Y algo que hemos aprendido últimamente, que es el uso de mTOR, tiene un efecto de inmunotolerancia muy interesante, aumentando la presencia, el porcentaje de linfocitos T reguladores, FOXP3 positivos, que va a jugar un papel en la inmunotolerancia y que probablemente permite terapias de minimización interesantes, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo. Por lo tanto, cuando uno mira realmente esta diapositiva, piensa que los inhibidores de mTOR pueden ser fármacos de tremenda utilidad en trasplante renal, en trasplante de órganos sólidos, no solamente por la prevención del rechazo agudo, no solamente por la prevención de los fenómenos inmunológicos, sino por sus efectos pleotrópicos a nivel del injerto, a nivel cardiovascular, a nivel de infecciones y a nivel de cáncer, que creo que a largo plazo realmente nos puede permitir, con un uso correcto y racional del fármaco, nos puede permitir mejorar la supervivencia del injerto y del paciente. Para intentar ya centrarme un poco en beneficios de inhibidores de mTOR a largo plazo, creo que hay 6 elementos importantes que de alguna manera responden a la diapositiva anterior y responden al planteamiento anterior y que creo que pueden ser beneficiosos en trasplante renal, pero probablemente también en trasplante hepático, cardíaco o pulmonar. En primer lugar, la prevención de la lesión inmunológica. En segundo lugar, la preservación de la función renal, fármacos no nefrotóxicos, y ahora lo comentaremos. En tercer lugar, la reducción en la incidencia de cáncer, la prevención de las infecciones víricas oportunistas, CMV-BK, la reducción del riesgo cardiovascular y finalmente, en algún trabajo, la prolongación, la mejoría de los resultados de supervivencia del injerto, no solamente a corto plazo, sino especialmente a largo plazo o al menos a los 5 años. Vamos a intentar centrarnos realmente en el primer elemento, que fueron diseñados con este objetivo, que es en la prevención de la lesión inmunológica, de los fenómenos inmunológicos, de los rechazos agudos, celulares, humorales, de los rechazos crónicos. Como decíamos antes, la vía mTOR es una vía importante que bloquea la proliferación, ubicua a nivel de nuestro organismo, a nivel celular, pero con connotaciones muy importantes a nivel inmunológico. La vía mTOR es importante e imprescindible en la proliferación y diferenciación de linfocitos T y linfocitos B y participa de manera importante en la producción de inmunoglobulinas. Por lo tanto, el bloqueo de esta vía mTOR claramente va a bloquear la proliferación, la diferenciación, linfocitos T, linfocitos B y va a bloquear la producción de anticuerpos. Como sabemos, los inhibidores de mTOR actúan de manera selectiva sobre la tercera señal a nivel de esta vía mTOR y actúan bloqueando la diferenciación y la proliferación de los linfocitos T y B. Interleuquina 2, producida a partir de la primera y segunda señal, activa su receptor y esta interleuquina 2 a través de la vía mTOR genera la proliferación y la diferenciación de los linfocitos. Es evidente que si utilizamos un inhibidor de mTOR específico, como puede ser everolimus, estamos frenando y bloqueando esta proliferación, diferenciación linfocitaria y estamos bloqueando, como decíamos, la producción de inmunoglobulinas, de anticuerpos, que al final son los responsables del rechazo humoral, agudo y crónico. Un elemento importante derivado de esta diapositiva, pero en concreto se puede ver en esta imagen,
es el efecto sinérgico entre los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus y los inhibidores de mTOR. Inhibidores de la calcineurina van a bloquear la síntesis, producción de interleuquina 2 y la vía mTOR es la vía efectora de la interleuquina 2. Por lo tanto, el utilizar los dos grupos de fármacos, inhibidores calcineurina, inhibidores mTOR, tiene la gran ventaja de efecto inmunosupresor sinérgico, lo cual nos permite utilizar ambos fármacos calcineurínicos, inhibidores de mTOR a dosis baja, menos toxicidad y más efecto preventivo sobre los fenómenos inmunológicos. Creo que este es un concepto importante. Calcineurínicos bloquean la primera señal, inhibidores de mTOR bloquean la tercera señal, efecto sinérgico sobre la producción de interleuquina 2 y sobre el efecto de la interleuquina 2. Por tanto, entendamos esta unión o esta asociación como una asociación sinérgica desde el punto de vista inmunosupresor y que permite realmente utilizar ambos fármacos a dosis baja para evitar su toxicidad. Y un último elemento que quería comentar importante a nivel de in vitro, a nivel experimental, es el efecto sobre el linfocito B y sobre la producción de anticuerpos. Y esto es un aspecto importante que comentaba antes el doctor Morales. El rechazo humoral agudo y crónico se ha constituido realmente actualmente como un elemento importante que hay que prevenir. Es cierto lo que él comentaba, que el no cumplimiento de la medicación es probablemente el factor importante, pero utilizar fármacos que bloquean la proliferación, diferenciación del linfocito B y fármacos que bloquean la producción de anticuerpos es probablemente la mejor garantía para evitar, para prevenir el rechazo humoral, tanto el agudo como el crónico. Y es importante remarcar que los inhibidores de mTOR, y en concreto everolimus, a diferencia de los calcineurínicos, tienen un efecto importante sobre la vía B, sobre la vía humoral, sobre la proliferación del linfocito B y claramente sobre la producción de anticuerpos, tanto la IgG como la IgM, a diferencia, repito, de los inhibidores de la calcineurina que prácticamente no tienen ningún efecto sobre la vía humoral. Y el último elemento que ya he anticipado antes es el efecto de inmunotolerancia. Y este es un aspecto importante que a nivel clínico creo que lo estamos demostrando y publicamos hace un par de años a nivel español, que participó también el doctor Morales, una serie amplia de casi 200 pacientes con inhibidores de mTOR en monoterapia. Y esta posibilidad de la monoterapia creo que en parte viene relacionada con la vía regulatoria, con la vía de la FOXP3. Claramente, los inhibidores de mTOR permiten la minimización de la inmunosupresión porque colaboran en la inmunotolerancia, a diferencia, como saben ustedes, de los inhibidores de la calcineurina que bloquean la expresión de las células T reguladoras y que bloquean realmente la adquisición de inmunotolerancia. Por lo tanto, efecto interesante a nivel inmunológico, bloqueando la proliferación de los linfocitos B, proliferación y diferenciación de los linfocitos T, bloqueando la producción de anticuerpos y con este efecto final de inmunotolerancia que probablemente a largo plazo puede ser francamente interesante. ¿Qué datos clínicos tenemos que reafirman un poco mis palabras? Estudios del año 98 con el primer mTOR con sirolimus, fase 3 de aprobación del fármaco en Estados Unidos, combinación de mTOR con ciclosporina. Fíjense ustedes la incidencia de rechazo agudo, sin inducción, tasas de rechazo agudo por debajo del 10%. Repito, año 98, no inducción, asociación mTOR, ciclosporina, asociación sinérgica, tasas muy bajas de rechazo en aquel momento. Datos reafirmados y confirmados con everolimus. Fíjense ustedes la combinación de baja dosis de ciclosporina, everolimus, 7% de rechazo. Hay que entender claramente que esta asociación calcineurínico, mTOR, ciclosporina, tacrolimus, everolimus, claramente es potente, es sinérgica y claramente permite controlar la lesión, los fenómenos inmunológicos y que permite realmente tasas de rechazo, yo diría prácticamente inimaginables hace solo unos años.
Todos los estudios coinciden. Cuando utilizamos esta asociación dosis baja calcineurínico, inhibidor de mTOR y everolimus, fíjense ustedes la incidencia baja de rechazo y la poca severidad del rechazo que vemos en nuestros pacientes. Por lo tanto, fármaco inmunosupresor potente, fármaco inmunosupresor sinérgico con los calcineurínicos que nos permite la verdadera minimización del calcineurínico, que bloquea linfocitos T, linfocitos B y que probablemente a largo plazo, con la adquisición de inmunotolerancia, permite una verdadera minimización y realmente terapias de muy baja toxicidad a corto y a largo plazo. Todos los estudios coinciden y realmente creo que utilizando el fármaco correctamente y especialmente en combinación con dosis baja de calcineurínico permite una verdadera minimización y una correcta prevención de todos los fenómenos inmunológicos, tanto T como B. El segundo elemento importante es el efecto en la preservación de la función renal, y es evidente que los inhibidores de mTOR y everolimus son fármacos no nefrotóxicos. Es cierto, y luego si quieren lo discutimos, que se ha comentado el tema de la proteinuria en conversión tardía. Proteinuria que no la vemos cuando utilizamos el fármaco correctamente, que no la vemos cuando utilizamos el fármaco de nuevo. Claramente el uso de inhibidores de mTOR previene el deterioro de la función renal, claramente no tiene efecto nefrotóxico. Este es uno de los primeros estudios que participamos junto con el doctor Morales comparando mTOR frente a ciclosporina. Y fíjense ustedes a los 2 años la diferencia en el filtrado glomerular. Y no olviden el papel de la función renal, no solamente en la supervivencia del injerto, sino a nivel cardiovascular y a nivel de mortalidad del paciente. Claramente, los inhibidores de mTOR son fármacos no nefrotóxicos que previenen realmente el deterioro de la función renal. En otro de los estudios que participamos, estudio 310 RPM, fíjense ustedes la supresión del calcineurínico, cómo permite progresivamente mejorar la función renal. Es evidente que los calcineurínicos son nefrotóxicos, dosis dependiente, es cierto, pero es evidente en el momento que suprimimos, en este caso la ciclosporina, fíjense ustedes cómo recuperamos paulatina y progresivamente la función renal, y que a los 3 años la diferencia en el filtrado glomerular es superior a 10 mililitros por minuto. Y todos los estudios coinciden exactamente al mismo nivel. Estudio francés, CONCEPT, de conversión precoz. A los 4 años, pacientes con inhibidores de mTOR, situación de función renal estable, pacientes con calcineurínicos, disminución progresiva del filtrado glomerular. Creo que no hay ninguna duda que el uso correcto y apropiado de inhibidores de mTOR participa y ayuda en la preservación de la función renal, evitando obviamente el componente de toxicidad asociado a los calcineurínicos. Cuando utilizamos el fármaco correctamente y a dosis baja con calcineurínicos, tenemos también mejor preservación de la función renal. Como decíamos antes, la asociación calcineurínicos-mTOR sinérgica permite trabajar a dosis bajas y permite realmente mejorar la función renal frente al tratamiento estándar de calcineurínico con micofenolato. Fíjense ustedes que al año del trasplante la diferencia en el filtrado glomerular con dosis baja de inhibidores de mTOR de everolimus en combinación con dosis baja de ciclosporina permite claramente una mejor función renal. Y todos los estudios realmente demuestran exactamente lo mismo. Estudio 2309, estudio importante de everolimus para la aprobación del fármaco en Europa y en Estados Unidos, minimización de mTOR, minimización ciclosporina con dosis baja de everolimus. Fíjense que a lo largo de la evolución, la función renal, el filtrado glomerular estimado, es significativamente mejor que el grupo de dosis estándar de ciclosporina con micofenolato. Por lo tanto, el uso correcto de inhibidores de mTOR con supresión o con minimización de calcineurínicos permite realmente una mejor preservación de la función renal y claramente a largo plazo nos va a permitir una mejor supervivencia del injerto. ¿Por qué? Porque la lesión de toxicidad
y el desarrollo de nefropatía crónica es significativamente inferior. En datos del doctor Stuart Fleischer, fíjense ustedes el porcentaje alto de pacientes con biopsia renal normal a los 2 años en rojo frente al grupo de pacientes con cáncer. Una biopsia normal a los 2 años frente a solo un 20% en los pacientes con calcineurínicos. Por lo tanto, no es únicamente un factor hemodinámico, que probablemente también es un factor histológico de preservación histológica, de preservación de la integridad renal, que evidentemente a corto y a largo plazo nos va a permitir mejorar la supervivencia del injerto. En el estudio 310, exactamente lo mismo. La supresión del calcineurínico se asoció a una estabilización histológica del daño crónico del injerto renal frente al grupo con calcineurínicos, que hay una progresión continua de la lesión renal. Por lo tanto, el uso realmente correcto y apropiado de inhibidores de mTOR permite una mejor función renal, una preservación de la función renal y a la vez una preservación histológica que probablemente a largo plazo va a tener consecuencias importantes. El tercer elemento que les quería comentar del uso de inhibidores de mTOR es la reducción en la incidencia de cáncer. Todos hemos visto alguna vez esta estadística del registro australiano. A los 20-25 años, prácticamente todos nuestros pacientes van a desarrollar un cáncer. Es cierto que muchos de ellos van a desarrollar un cáncer cutáneo, especialmente en Australia, con la presencia de sol y de pieles relativamente blancas, pero fíjense ustedes que un 40% de pacientes van a presentar un cáncer de órgano sólido, cáncer de colon, de próstata, de mama, de pulmón. Por lo tanto, debemos actuar en este sentido, porque realmente si no prevenimos el cáncer, como decíamos antes, se está convirtiendo en una auténtica epidemia y en un factor de difícil control y que va a tener un impacto importante en la supervivencia del injerto y del paciente a largo plazo. Y hemos comentado antes que la vía mTOR responde a señales oncogénicas, responde a oncoproteínas que utilizan esta vía para activar la proliferación, la división, pero sobre todo la angiogénesis. Y la angiogénesis es de los factores más importantes a nivel oncológico. Angiogénesis que participa en el desarrollo del tumor, en el crecimiento del tumor, pero sobre todo en el desarrollo de metástasis. Claramente, los inhibidores de mTOR, everolimus, tienen un doble efecto antiangiogénico. Por una parte, bloquea la proliferación del tumor y por otra parte, bloquea la proliferación endotelial, bloquea la neoangiogénesis, que al final va a tener consecuencias importantes en el crecimiento del tumor, pero sobre todo en el desarrollo de metástasis. Por lo tanto, claramente, y desde el punto de vista molecular, celular, in vitro, los inhibidores de mTOR tienen un efecto antineoplásico importante y, de hecho, como comentaremos a continuación, están hoy aprobados como fármaco antineoplásico en varios tumores, como es el carcinoma renal, como es el linfoma del manto o como es el astrocitoma. Muchos datos clínicos de la literatura aprueban y de alguna manera ratifican el efecto antineoplásico y de disminución de los tumores con el uso de mTOR. Este probablemente es de las primeras referencias del doctor Kaufman en datos del registro americano. El uso de inhibidores de mTOR se asocia de manera significativa con menor incidencia de cáncer cutáneo y de cáncer de órgano sólido. Inhibidores de mTOR con dosis baja de calcineurínico o inhibidores de mTOR con micofenolato. En ambos casos, como pueden ver ustedes, la reducción en la incidencia de cáncer es evidente y es importante, tanto cáncer cutáneo como cáncer de órgano sólido. Uno de los primeros datos prospectivos en trasplante, el estudio 310, fíjense ustedes, a los 5 años la incidencia de cáncer significativamente distinta en el grupo con inhibidores de mTOR y el grupo con calcineurínicos. A los 5 años, menor incidencia
de cáncer cutáneo, menor incidencia de cáncer de órgano sólido. Todos los datos prospectivos coinciden que el uso de inhibidores de mTOR disminuye de manera significativa la incidencia de cáncer y de nuevos episodios de cáncer. Estudio de conversión, estudio CONVER, a los 4 años del trasplante, 400 pacientes, 200 convertidos a mTOR, 200 con calcineurínicos, la incidencia de nuevos episodios de cáncer, 10% grupo calcineurínicos, 3% grupo mTOR. Estamos hablando de pacientes trasplantados crónicos, convertidos por la presencia de una nefropatía crónica del injerto. A los 2 años de la conversión, la incidencia de nuevos episodios de cáncer fue 3 veces inferior en el grupo convertido a mTOR frente al grupo con calcineurínicos. No solamente cáncer cutáneo 6,9, 1,8, también cáncer de órgano sólido, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de pulmón o melanoma. Por lo tanto, claramente, estudios prospectivos de novo, estudios en conversión demuestran que el uso de mTOR tiene un efecto preventivo sobre el desarrollo de cáncer. Datos con el everolimus exactamente igual a los 12, 24 meses, menor incidencia de todo tipo de cáncer de órgano sólido, de cáncer cutáneo en los pacientes donde utilizamos inhibidores de mTOR, en este caso everolimus, frente a los que no utilizamos inhibidores de mTOR. Trabajo reciente que tuvimos la oportunidad de participar en el New England del año pasado, cáncer cutáneo, pacientes crónicos, 8 años, desarrollo de un primer cáncer cutáneo, un grupo convertido a mTOR, otro grupo con calcineurínicos. A los 2 años de la conversión, fíjense ustedes las diferencias respecto a la recidiva del tumor cutáneo. Todos los datos coinciden que el uso de mTOR primario, de entrada, de novo, o en combinación con dosis baja de calcineurínico o en combinación con micofenolato o la conversión tardía a inhibidores de mTOR se asocia a una menor incidencia de cáncer, tanto de cáncer cutáneo como de cáncer de órgano sólido. Y como les decía antes, creo que la mejor demostración del efecto antineoplásico y antiproliferativo de los inhibidores de mTOR es su aprobación en determinados tipos de cáncer. Las autoridades regulatorias en Europa, en Estados Unidos y probablemente también en República Dominicana han aprobado el uso en concreto de everolimus para el carcinoma renal, para tumores neuroendocrinos y también para el linfoma del manto, como fármaco único o fármaco en combinación para cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Para mí, de alguna manera, es la evidencia más importante y más potente del efecto antineoplásico realmente de los inhibidores de mTOR. El cuarto aspecto que les quería comentar y el efecto beneficioso a largo plazo de los inhibidores de mTOR es en la prevención de las infecciones oportunistas. Todos los estudios coinciden que el uso de mTOR disminuye la incidencia de citomegalovirus y la incidencia de BK. Nos vamos a un estudio famoso en el mundo del trasplante, el estudio Symphony, altamente criticado por el uso de mTOR. Fíjense ustedes, grupo mTOR, 6% de infección por citomegalovirus, frente a un 14, 11 y 10% de CMV. Y esto a pesar de desarrollar rechazo y en muchos casos terapia con policlonales. Estudio Symphony, 1.600 pacientes, un grupo con inhibidores de mTOR sin calcineurínicos, 6% en la incidencia de infección por citomegalovirus. Todos los estudios coinciden. El uso de dosis baja de calcineurínico con everolimus, 1.5 frente 6%. Todos los estudios coinciden. Estudio importante 2309, aprobación de everolimus, 800 pacientes, 2 ramas con everolimus, 1 rama estándar. A los 2 años la incidencia de CMV fue significativamente inferior tanto en el global de pacientes como en los pacientes con profilaxis.
Todos los estudios coinciden, como digo, que el uso preventivo, precoz, de novo, de inhibidores de mTOR se asocia realmente a una menor incidencia de infecciones víricas oportunistas, tanto citomegalovirus como BK, y en muchas unidades, y en nuestro caso en concreto, nos ahorramos la profilaxis con valganciclovir cuando estamos utilizando de entrada un inhibidor de mTOR. Hay un trabajo publicado en Transplantation hace pocos meses de un metaanálisis y ratifica mis palabras que el uso de mTOR de entrada se asocia a una incidencia significativamente menor de CMV y que en muchos casos realmente podemos ahorrarnos el uso de profilaxis por la baja incidencia de infección vírica. Es probable que el inhibidor de mTOR tenga dos mecanismos en el efecto antiviral. Un primer mecanismo intrínseco por su mecanismo de acción. El virus seguramente utiliza la vía mTOR para proliferar. Si bloqueamos esta vía mTOR, estamos bloqueando la proliferación del virus. Y un segundo elemento importante a nivel inmunológico. Todos los datos coinciden que el uso de mTOR permite un buen equilibrio a nivel de citoquinas, buen equilibrio que dará lugar al desarrollo de manera significativa de mayor cantidad de linfocitos CD8 específicos frente al virus, frente al CMV o frente al BK, y esto va a justificar la menor incidencia de infecciones víricas. Por lo tanto, a través de su efecto antiproliferativo o a través de su efecto inmunológico, creo que podemos explicar la menor incidencia de infecciones víricas oportunistas en la población de trasplantados. Y exactamente igual, como les decía, con el BK. BK, como decía antes el doctor Morales, se ha convertido en muchas unidades en la primera causa de pérdida de injertos renales durante el primer año. Pacientes con inhibidores de mTOR, con everolimus, en combinación con calcineurínicos, dosis estándar de ciclosporina con micofenolato. 5%, 0,7%. Repito, todos los estudios coinciden por este doble efecto antiproliferativo e inmunológico que el uso de inhibidores de mTOR puede tener un efecto beneficioso disminuyendo la incidencia de infecciones oportunistas. A nivel cardiovascular, y no olvidemos la morbimortalidad cardiovascular, nosotros tuvimos hace ya años la oportunidad de demostrarlo en un modelo experimental que el uso de inhibidores de mTOR se asociaba a una menor presencia de ateromatosis. Este es un modelo experimental de ateromatosis desarrollado por la doctora Castro en colaboración con nosotros, y fíjense ustedes, las ratas que recibieron inhibidores de mTOR tenían muchísima menos presencia de placas de ateroma de superficie ateromatosa respecto a las ratas del grupo control. Y esto a pesar de tener cifras en los tres grupos de colesterol francamente elevadas. Es probable que los inhibidores de mTOR tengan un efecto intrínseco, por una parte antiproliferativo y demostrado por el doctor Randall Morris, pero a la vez seguramente antiateromatoso, bloqueando la introducción de colesterol en la placa de ateroma, bloqueando la inflamación de la placa de ateroma y al final disminuyendo la morbimortalidad cardiovascular. Todos los datos coinciden a nivel renal, a nivel cardíaco, que a pesar de tener cifras algo superiores de colesterol, el uso de inhibidores de mTOR disminuye la enfermedad cardíaca, la enfermedad vascular y probablemente los eventos cardiovasculares. Esto es el uso de everolimus en trasplante cardíaco respecto a la enfermedad coronaria. Y fíjense ustedes que a los 12 meses la presencia, el nivel de proliferación de la íntima es francamente inferior en el grupo de pacientes con everolimus frente al grupo control. Y como ustedes saben, la enfermedad vascular del injerto en trasplante cardíaco es la primera causa de muerte de estos pacientes. Y como ustedes saben, everolimus se aprobó realmente en trasplante cardíaco por este efecto intrínseco, bloqueando la proliferación endotelial y bloqueando la enfermedad vascular del injerto. Por lo tanto, claramente el uso de inhibidores de mTOR, el uso de everolimus tiene un impacto importante, no solamente a nivel de placa de ateroma, no solamente a nivel de enfermedad vascular del injerto, sino disminuyendo de manera significativa el número de eventos cardiovasculares
cardiovasculares como infartos, strokes o arteriopatía periférica. Y lo pueden ver aquí a los 2 años comparando everolimus frente a micofenolato en todas las situaciones: fallo cardíaco, cardiomiopatía, enfermedad vascular cerebral. En todas las situaciones el uso de everolimus tenía un efecto preventivo respecto al uso de micofenolato. Y probablemente, como decía también antes el doctor Morales, 2 efectos intrínsecos nos pueden en parte justificar esta ventaja: el efecto antiproliferativo, el efecto antiateromatoso y, como ven aquí, el efecto de proliferación de la proliferación endotelial. En un estudio interesante ven ustedes la proliferación endotelial demostrada por la onda de pulso significativamente inferior en los pacientes con inhibidores de mTOR frente a los que van con calcineurínicos. Y el elemento importante sobre la hipertrofia ventricular izquierda. Estudio de conversión de calcineurínicos a inhibidores de mTOR, y fíjense ustedes, seguramente por el efecto antiproliferativo, como el uso de inhibidores de mTOR, en este caso de everolimus, consigue regresar la hipertrofia ventricular, que es una causa importante de fallo cardíaco y en algunos casos de muerte súbita de nuestros pacientes. Y el último elemento que les quería comentar, y básicamente es el fundamental, todos estos elementos que hemos comentado, ¿qué impacto tienen sobre la supervivencia del injerto? Y hay un estudio que creo que es importante y que es el estudio 310 a 5 años, donde se demuestra que el uso correcto de inhibidores de mTOR, bien sea en conversión precoz, bien sea con dosis baja de calcineurínico, permite una supervivencia superior del injerto renal. Creo que realmente es el estudio probablemente más sólido con inhibidores de mTOR a 5 años, y vemos claramente que la supervivencia del injerto a los 5 años era aproximadamente 8 puntos superior en el grupo donde se utilizaban correctamente los inhibidores de mTOR frente al grupo con calcineurínicos. Y es obvio que nuestro objetivo fundamental no es solo prevenir cáncer, prevenir infecciones, prevenir rechazo, sino mejorar a corto, a medio y a largo plazo la supervivencia del injerto y secundariamente del paciente. Por lo tanto, ya para concluir, decir que los inhibidores de mTOR no son solamente fármacos potentes inmunosupresores con bloqueo de la respuesta celular y humoral, sino que por la presencia pleotrópica y multitópica de la vía mTOR tienen toda una serie de ventajas importantes que creo que bien utilizadas pueden ser importantes en trasplante de órgano sólido, renal, hepático y cardíaco. Su efecto antiproliferativo, su efecto beneficioso a nivel cardiovascular, la disminución en la incidencia de cáncer, la reducción de las infecciones oportunistas y la ayuda en la adquisición de inmunotolerancia a medio-largo plazo, creo que pueden ser decisivas para prolongar, para mejorar los resultados del trasplante renal. Y ya para concluir, comentar que los inhibidores de mTOR y en concreto everolimus pueden ser fármacos de tremenda utilidad en trasplante de órgano sólido, no solamente por el bloqueo de la lesión inmunológica, repito, T y B, sino también por su efecto antiproliferativo, antitumoral y antiviral, que el uso correcto, precoz, preventivo de estos fármacos resulta esencial en la prevención de la nefropatía crónica y en la preservación de la función renal, y que probablemente hoy el uso de dosis baja de calcineurínico en combinación con inhibidores de mTOR es la mejor estrategia inmunosupresora posible, frenando y previniendo las lesiones inmunológicas, pero a la vez preservando la función renal y reduciendo la incidencia de cáncer, de morbimortalidad cardiovascular y de infecciones víricas oportunistas. Esto es todo y muchísimas gracias por su atención.